Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 2 del Laboratorio de Orgánica 2 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a realizar lo que es la práctica de reactividad de alcoholes. Am, Como objetivo de realizar esta práctica también tenemos que identificar nuestro propósito, el cual debemos de cumplir, que es que debemos de identificar los alcoholes primarios, secundarios y terciarios de acuerdo a su reactividad, al igual que vamos a llevar a cabo su oxidación al final de estos primeros pasos. Bueno, para comenzar tenemos que saber primordialmente qué es un alcohol. Un alcohol es aquel compuesto orgánico oxigenado, ya que son los derivados de los hidrocarburos que al sustituir uno o varios átomos de hidrógeno eh, se van a ver sustituidos por grupos OH. También tenemos una clasificación dentro de estos mismos alcoholes, que vienen siendo los alcoholes alifáticos y los aromáticos, los cuales los alifáticos son aquellos que no provienen de una cadena de un benceno, y bueno, y los aromáticos son aquellos que sí, al igual que, pues bueno, estos ya llevan distintas propiedades que los caracterizan. Dependiendo también de lo que es la cantidad de grupos OH unidos en las diferentes carbonos de las cadenas, los podemos llamar con los sufijos, perdón, con los prefijos mono, di, tri y ya sea cualquier cantidad n de grupos OH dentro de las cadenas, y a estos los vamos a llamar como polialcoholes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es solamente un grupo OH, entonces por esto se le va a llamar un monoalcohol. Pero por ejemplo, si aquí agregáramos un OH más, sería un dialcohol, o sea, dos alcoholes dentro de la cadena presente. Y así igual, por ejemplo, si llegáramos a agregar otro acá de este lado, pues ya sería tri, entonces ya se van formando los polialcoholes en las cadenas dependiendo su cantidad. Bueno, entonces también cabe mencionar que estos tienen gran importancia dentro de muchas áreas, ya sea industrial, en la medicina, en muchas áreas, es muy amplio. Entonces, también los compuestos en los que el radical hidróxido está unido al carbono de un anillo aromático, los vamos a denominar como fenoles. Y bueno, también estos tienen ciertas características que los van a identificar. También podemos decir como un punto importante de más que nada de lo que vamos a ver en esta práctica son los alcoholes monovalentes, ya que pueden ser pues metílicos, primarios, secundarios o terciarios. Por ejemplo, aquí tenemos los alcoholes primarios. Se les denomina primarios porque en su carbono al que están enlazados solamente tiene un enlace con una cadena de más carbonos. Entonces, aquí vemos que está unido a su hidrógeno, otro hidrógeno, y acá su cadena respectiva de N carbonos hacia ese lado. Eso es lo que lo distingue como primarios. Entonces, ya como un alcohol secundario sería lo mismo, pero aquí en vez de este hidrógeno que está acá, se va a ver sustituido por esta cadena de carbonos. Entonces ya tendría dos cadenas de carbonos en el carbono enlazado al grupo OH. Y en el tercero también va a suceder lo mismo, solamente que este hidrógeno va a pasar a tener una cadena de carbonos, por lo cual el carbono al que está unido el grupo OH va a tener tres cadenas de carbonos enlazados. Y aquí les pongo un ejemplo. Tenemos aquí un carbono, otro carbono y aquí el alcohol. Entonces vemos que aquí, si lo manejamos de otra estructura este compuesto, podríamos tener es H3C y acá un carbono OH, y pues bueno, repetimos lo de aquí arriba, un carbono arriba, un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo, y estos son los hidrógenos igual a este y a este.
Y ahora, en el siguiente ejemplo, este fue para el alcohol primario. Ahora, para el alcohol secundario sería lo mismo, solamente que aquí, este carbono, podemos observar que tiene una cadena R de carbonos y otra cadena acá de carbonos. Por lo tanto, aquí solamente tiene un hidrógeno enlazado que no se ve, pero lo podemos visualizar. Por ejemplo, lo tenemos así. Este es nuestro carbono central. Tenemos nuestro grupo OH, nuestro hidrógeno y la otra cadena. Y en este caso solamente es un carbono, pero ya tenemos aquí 1 y 2, como nos lo dice su fórmula. Y bueno, el último también lo podemos visualizar más fácil. Aquí ya se los puse un poco más desarrollado. Y bueno, aquí podemos observar que tiene un carbono, otro carbono, otro carbono y aquí su cadena, su grupo OH. Por lo tanto, cumple la fórmula que nos dice que 3 carbonos unido al carbono unido por el grupo OH y nos va a dar ese alcohol terciario. Entonces es alcohol primario, secundario y terciario. ¿Por qué? Depende de lo que nos diga ese carbono a qué tanta cantidad esté unido. Y pues bueno, básicamente en nuestra práctica lo que vamos a identificar por medio de sus propiedades es el observar qué tipo de alcohol tenemos, ya sea primario, el secundario o el terciario. Gracias por su atención.